civilización occidental. Nosotros vinimos De una civilización occidental. Ok. ¿Cuál es la civilización occidental que funda Occidente? Grecia. Son los griegos, ¿verdad? Antes de Sócrates, Platón y Aristóteles ya existían otros pensadores que pudiéramos nombrar como Heráclito de Efeso porque había en Grecia una ciudad que se llamaba Efesia. Heráclito era de Efeso, como Karina es de Caracas, Karina de Caracas, Heráclito de Efeso, era de Efeso. Existía Heráclito, existía Parménides, existían Cratilo, existía Sófocles, Aristófanes, Esquilo. Ahora bien, hay una ruptura. Surge Sócrates y con Sócrates se construye prácticamente la civilización occidental a partir de Sócrates, para dejar a los presocráticos antes de Sócrates, prefijo que significa antes de Sócrates, para no tocarlos a ellos, que lo vamos a tocar en la próxima clase. Entonces, vamos a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos son los que configuran todo lo que va a ser el pensamiento occidental. Esas son las bases de nuestra civilización. ¿Qué es lo que acontece? Que con ese pensamiento clásico caemos casi 15 siglos, 1500 años de los 2020 que estamos viviendo ahorita. 1500 años son de la Edad Media. Ok. ¿Se das cuenta? En la Edad Media se crea la visión del mundo monoteísta. Se pasa de los dioses politeístas a un dios monoteísta, que es el creador del mundo, el creador de la ciencia. El que contraviniera esa orden, existía un tribunal que se llamaba la Inquisición. Y si, por ejemplo, un científico decía que eso que decía la Inquisición era totalmente falso, la Inquisición arremetía contra ese científico y lo designaba hereje. Si una chica en esa época decía que los derechos de la mujer eran violentados, era hereje. Juana de Arco es quemada viva por defender los derechos de la mujer en la Edad Media, por la Inquisición. Otro que dice que son una confluencia de gases cósmicos es el amigo Giordano Bruno. Y entonces la Inquisición lo llama a tribunal y dice que se retracte y que diga que es Dios el creador del cielo y de la tierra, como lo dice el planteamiento bíblico. Y Giordano dice, no, eso es mentira, eso es una ilusión que ustedes están creyendo, eso es una manipulación, son gases cósmicos quemados vivos. Galilei, también entra en la vertiente del pensamiento científico que se está gestando en la Edad Media, y cuando se da cuenta de que lo que dijo Giordano Bruno, después de haber sido quemado, era verdad, entonces él se retracta. Y entonces el tribunal de la Inquisición le dice, bueno, si usted quiere seguir el mismo camino de Giordano Bruno, o voy a ver qué hace. Entonces él agarra y le da todos los documentos a la Inquisición y lo mete en un retiro espiritual donde escribe todas sus obras que reposan hoy día en el Vaticano y que próximamente los van a dar a conocer. La Biblioteca del Vaticano, que es impresionante también. Eso evoluciona el pensamiento científico y llegamos a la monarquía, donde había un rey, un reino, unos plebeyos, unos súbditos, ¿verdad? Y un ejército y un territorio. Entonces, si yo era dueño de mi territorio y era rey de un territorio específico, tú eras la reina de otro territorio. Y nosotros entrábamos en negociación. De reinos. De reinos, pero era por territorio. O sea, hasta aquí llega mi territorio. Es la monarquía. Esa es la monarquía. ¿No? Cuando viene el siglo XVII, se da una obra importantísima, porque el sujeto se convierte en centro del universo. Antes el sujeto existía, antes del siglo XVII, hace 300 años, el sujeto existía, pero en relación con el universo. O sea, Karina conseguía su diferencia interpretando el mundo que la rodeaba. El cielo, por eso es que los indígenas eran politeístas, el dios sol, la diosa luna, el dios agua, eran politeístas. El cristianismo unifica ese criterio. Si estamos en el siglo XVII, ya habían descubierto América los españoles, ¿verdad? Ya los españoles habían descubierto, la monarquía española había descubierto América con Cristóbal Colón.
y había intercambiado oro por espejito. El indígena por primera vez se veía en un espejo. Y era tan impresionante que él se reconociese a sí mismo, que él le daba el oro. Para él no valía nada el español sí, para la riqueza, la reina, tú sabes, las joyas de la reina. Eso fue mentira, que la reina Isabel vendió sus joyas para financiar el viaje de Colón, ¿me entiendes? Porque decía que Colón se machucaba a la reina, y eso era mentira. La reina nunca vendió sus joyas, jamás. Una mujer nunca se desprende de sus joyas, de sus valores, jamás. El que financia a Colón en el mundo judío de Marius Mushnik son los semitas, los que tienen el dinero. Ellos son los que financian a Colón. Los judíos, bueno, los judíos, eso es investigación, eso lo tuve que investigar yo para mi tesis. Cuando descubrí eso de ahí en adelante empecé a admirar a los judíos toda mi vida. Les tengo un gran respeto a los tipos impresionantes porque son errantes. Ellos no tienen una tierra. La tierra que ellos tenían, que era prometida, entra en conflicto con el Tigris y el Éufrates. Y yo admiro mucho que son muy unidos entre ellos, se ayudan demasiado. A mí me encantan ellos. Demasiado. Me fascinan, a mí me fascinan los judíos. Ahora bien, sin menospreciar lo que hizo después Adolfo Hitler, ¿oíste? Adolfo Hitler, buscando la raza pura, exterminó a todos los judíos porque la agarró con ellos. Era la carencia del tipo, del dictador. Sí, vale, horrible, ¿no? Monarquía. Se convierte entonces, si Karina antes encontraba en su mundo, con su lenguaje, y designaba el mundo que la rodeaba, ahora el sujeto se va a convertir en centro del universo en el 17. Pero ese sujeto va a tener una escisión. ¿Qué es? ¿Tú sabes lo que es una escisión? Una ruptura. Escisión. Escisión. No es incisión. Cuando tú no puedes dar a luz, el médico te hace una incisión con un escarpelo para que puedas parir el progenitor, pero no naturalmente, sino por cesárea. Escisión es mental. Eso es una palabra que la crea Freud, que en alemán se llama Spaltung. La Spaltung es la escisión. Es decir, si el individuo antes era integral, para construir el proyecto moderno necesitamos de individuos capaces de utilizar su razón. Antes, en el Renacimiento, entre el 17 y el 18, existían los poetas con los científicos juntos. El trovador, el juglar con el científico juntos. El músico con el arquitecto. Todo estaba mezclado, todo. El plebeyo con el aristócrata. No había discriminación de ningún tipo en el Renacimiento. Fue el único gran momento donde todo estaba junto. ¿Ves? Por eso que le dice renacer, renacimiento, porque volvieron otra vez, no imagínate, los pensadores del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, la escultura, la obra de arte. Eso es interesantísimo. Estamos haciendo una historia de las ideas, ¿no? Un sistema de pensamiento para poder introducirnos en la parte de locución. Si tú no manejas esto, entonces vas a estar como abstraída del planteamiento. ¿Qué es lo que acontece entonces? Que hay un señor que se llama Descartes en Francia, que escribe el discurso del método y crea la famosa frase, yo pienso, luego existo. Entonces, cuando yo digo yo pienso es porque utilizo mi razón. Entonces ya no es la relación del sujeto con el mundo, sino la relación del sujeto conmigo mismo. Karina, ¿me entiendes? Es la relación del sujeto conmigo mismo. Entonces se va a crear la razón que va a estar implícita en un sujeto. Pero para yo construir la modernidad, yo no puedo utilizar la sin razón. Y hay la escisión. ¿Ves? Entonces, la escisión, Freud la va a llamar Spaltung y la va a convertir en 3 fases. Mental, los 3 cerebros. Consciente, o el yo, o el ego, el super yo o el superego, que es la apariencia que yo le hago a mi yo,
así sea vacío, yo creo una variación o una falsa conciencia para hacerle creer a la gente que yo soy algo. ¿Te das cuenta? Y está el ello. El ello es lo que llama Freud inconsciente. El inconsciente que se manifiesta ¿en qué? En los sueños, en todo lo que tú no puedes decir hacia afuera, lo que te impiden decir hacia afuera, por lo que tú piensas, hablar claro, no le voy a hacer daño a esa persona porque si le digo las vainas como es, me lo pueda ganar de enemigo. La razón. Correcto. Eso, o sea, yo la uso muchísimo. Exacto. Para no dañar al prójimo muchas veces. Exacto, pero entonces tú moldeas, diálogo, vamos a dialogar, yo utilizo de la A a la Z. ¿Cuántas letras hay de la A a la Z? 26 letras. En un número finito de letras yo construyo un número infinito de oraciones, de frases y de pensamientos. Pero si yo la cambio por esto, obedece. Si tú cambias la A a la Z por estas 4 letras, estamos prácticamente en una situación de obediencia entre amo y esclavo. Aquí utilizas líderes, estás conversando con líderes, porque tienen lenguaje, Karina. Yo no tengo lenguaje si yo te digo a ti, usted me tiene que hacer esa síntesis para mañana. No, pero para mañana, Alberto, eso es muy poquito, no, dame más tiempo. No, tiene que ser para mañana. Tú me tienes que obedecer. Entonces yo te estoy colocando en un planteamiento de sumisión, de obediencia, y no me sirve. ¿Y esa filosofía viene de dónde? ¿De qué? Esa filosofía viene del autoritarismo, de la personalidad autoritaria. Los hospitales, los asilos, las cárceles. Todo ese lenguaje de obediencia se está dando en la construcción de una razón que existe y que piensa, pero que sencillamente impone, no comparte. ¿Te das cuenta? O sea, si tú eres inteligente y yo soy inteligente, 2 cabezas piensan más que una. Claro. Podemos hacer una sociedad. Entramos en el contrato social que se da en la Ilustración con Rousseau. Entonces, cuando surge el siglo entre el XVII y el XVIII, hay una obra en español que va a situar este spaltum, esta falla de por qué tenemos que utilizar para construir la modernidad la razón. Y la sin razón la debemos excluir, la debemos apartar. La sin razón es el dispositivo creativo, el dispositivo artístico, todo lo que es las artes están en la sin razón. Porque cuando tú ves, por ejemplo, un cuadro de Magritte, un pintor surrealista, o lees a Breton, o ves a Salvador Dalí, esas obras así que en los videos abstractas, que son abstractas, es la manifestación del inconsciente. Antes del inconsciente se hablaba de subconsciente. Se utilizaba el prefijo sub, que significa debajo de. Subsuelo, subterráneo, submarino, subyacente, que está debajo de. Sí. En cambio, Freud dice que no hay debajo de la conciencia otra conciencia. Que no existe el subconsciente. Sino que él cambia el subconsciente y le denomina inconsciente. Cuando tú oigas a alguien que diga subconsciente, tú le corriges. Dice, no, el subconsciente no existe, amigo, ahora es inconsciente. ¿Pero por qué es inconsciente? Porque en la misma conciencia hay una parte que tú desconoces de ti mismo, que se manifiesta en los sueños, que se manifiesta cuando estás curdo y te exterioriza. Y empiezas a decirle al otro lo que no lo dices cuando estás en el plano sobrio. ¿No? Exacto. Porque mucha gente se siente cuando está tomada que puede bailar mejor, que puede ser más extrovertido. Exactamente, ¿me entiendes? Y eso se desarrolla más, entonces la parte inconsciente. La parte inconsciente, porque en el inconsciente, en el ello, ¿qué es lo que está residenciado? Pulsiones, afectos. Lo que tú no puedes decir hacia afuera, te lo tragas. Eso es lo que va a denominar el pensamiento de la sospecha, sobre todo Federico Nietzsche, el alma. El alma no es algo que el cristianismo utiliza y que cuando tú te mueres sale un vapor de tu cuerpo y se va al cielo.
No, Nietzsche dice que eso es una locura, que el alma es todo aquello que tú no puedes decir hacia afuera con tu lenguaje, te lo tienes que tragar, porque hay unas normas que te lo impiden. Por eso cuando yo te digo, tienes que luchar contra todo aquello que te impida ser tú misma, ¿ves? Como es porque personas tú tienes que decir lo que tú piensas. Claro. ¿Ves? Y vamos a pasar, yo o hacer cosas, pues. Hacer cosas, proyectos donde tú te que sientas bien. Para mi consciente pueden estar bien, para mi consciente me dice que están bien. Exactamente. Forma parte de tu crecimiento personal, forma parte de tu autoestima. No tienes carencia, no estás demandando cariño todo el tiempo porque te sientes ausente. Y que esas personas que se sienten ausentes, que demandan cariño a cada momento. Bueno, imagínate las carencias que tienen. Tienes que hacer un psicoanálisis, tienes que ver dónde está el síntoma que impide que esa persona pueda crecer y avance. Porque tiene pensamientos que no lo dejan ser, que no lo dejan crecer. Cuando era chiquito, la mamá le dijo, mira, no metas el dedo ahí porque te vas a electrocutar. Y el chamo decía, bueno, porque me dice que no, pero no me explica, no va a llegar. Hasta que y me da el corrientazo. Ahí te generó un trauma. Esa negatividad te generó un trauma. Entonces tú llegas a la adultez y consigues a una mujer que te gusta mucho, pero la sustituyes por la figura de tu madre. Ese es lo que llaman el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es sencillamente la sustitución del individuo frente a los traumas o las carencias que no fueron satisfechas en su infancia, que se exteriorizan en la adultez. Entonces tú buscas en esa figura a tu madre. Entonces te das cuenta que cada vez que ella te diga, no quiero que hagas eso, chico, porque no nos va a salir el negocio, pum, le activa el corrientazo de la negatividad de la madre que no le explicó a él cuando era chiquito que no. Y se puede poner agresiva la persona. Entonces arremete no contra ti, sino con la figura que él tiene reprimida de la madre, del castigo de la madre en ti. Eso se llama transferencia. Es una persona tóxica. Y cuando está curdo, es más tóxico todavía, porque le dice al otro que trabaja con él durante 10 años, en un momento dado, es mi rival, y no le he podido esconder los trabajos para que él no surja en su proyecto, y tienes funcionarios tóxicos en tu compañía, en tu empresa, que te van a impedir que esa empresa salga adelante y firme contratos a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que ese individuo en una celebración de una fiesta de fin de año se curdea y dice, no, vale, que tú no, yo tengo 10 años atrás, y te dice todo, y ¿qué le pasó a este compañero? Sale su yo interior. O en una relación de pareja, cuando tú estás conviviendo y que estás durmiendo con el enemigo y no sabes por qué, y de repente el tipo te dice, bueno, pero tú me vas a abandonar. El abandono con relación a la persona. Fue abandonado cuando era pequeño, o el padre nunca estuvo en casa, o la mamá nunca por la situación precaria en la que estaba siendo criado. Entonces se le dieron a una muchacha de servicio para que lo criara. O a la abuela. O a la abuela, ¿me entiendes? Yo prefiero dejarlo a la abuela que a una muchacha de servicio. Bueno, pues son señoras que, hay unas que en Europa son especialistas. Aquí no hay una persona porque no tiene lenguaje. Es una persona también que no tiene preparación para cuidar, imagínate, una vida, una existencia, un chamo que en los primeros 7 años es fundamental que tenga el cariño de los padres. Es verdad. Entonces el chamo te dice, mamá, dame chocolate. Coño, toma. Mira, señor, puedes hacer el favor y mamá, ya va. Mira, también aquello, sí, aquellos paraguas también me los ponen dentro de las... Mamá, dame más chocolate. Coño, anda, comprate los chocolates. ¿Qué es lo que te está pidiendo el chamo? Él confunde el amor con el dulce. Lo que te está pidiendo es sencillamente que le des un abrazo. Cariño. No lo estás tomando en cuenta para nada. Esa es su manera de llamar la atención para ser atendido, y él no lo sabe. Él no sabe. Claro. Mis hijos no chuparon dedo nunca. Jamás. Qué Virgilio, bueno. Alberto y Maricela. Porque los que chupan dedo es como una carencia. Claro, que tienen. el destete, la fase oral, la mamá, la alimentación, la lactancia. Y después tú tienes que dejar eso y entonces tienes el pezón aquí, el dedo lo sustituye.
¿te das cuenta? Eso forma parte de la crianza. Excelente. Sigamos entonces con el próximo video. Ah, ya se te acabó este.